Quiero que abra su Biblia en el libro de Jeremías, capítulo 32. Quiero hoy compartir una palabra con usted que sé que va a bendecir su vida. Jeremías, capítulo 32, desde el versículo 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor: Dios me habló otra vez cuando el rey Sedequías me tenía preso en el patio de la guardia de su palacio. Fue en el tiempo en que el ejército babilonio tenía rodeado a la ciudad de Jerusalén. Para entonces Sedequías llevaba 10 años de reinar en Judá y Nabucodonosor llevaba 18 años como rey de Babilonia. El rey Sedequías ordenó que me encarcelaran porque yo anuncié un mensaje de parte de Dios, y este fue el mensaje que yo anuncié: yo, el Dios de Israel, voy a dejar que el rey de Babilonia conquiste la ciudad de Jerusalén. Ni siquiera Sedequías podrá escapar del poder de los babilonios. Ahora es rey, pero será derrotado por el rey de Babilonia, será llevado preso y en ese país se quedará hasta que yo decida otra cosa. Si ustedes quieren pelear contra los babilonios, háganlo, pero saldrán derrotados. Juro que así será. Yo dejé en claro que Dios habló conmigo y que me dijo que mi primo Hanamel vendría a ofrecerme un terreno para que yo se lo comprara. Hanamel era hijo de mi tío Salum y su terreno estaba en Anatoc, en el territorio de Benjamín. Así fue. Hanamel vino al patio de la guardia donde yo estaba preso y me dijo que yo tenía el derecho y la responsabilidad de comprárselo para que el terreno quedara en familia. Con eso quedaba demostrado que Dios había hablado conmigo. Entonces le compré a mi primo el terreno y le pagué por él 17 monedas de plata. Llamé a unos testigos y delante de ellos le pagué y firmé la escritura del terreno. Se hicieron 2 copias de este documento y en las 2 copias se explicaban las condiciones de compraventa. Una de ellas quedó sellada y la otra quedó abierta. Yo le entregué las 2 copias a Baruch, que era hijo de Nerías y nieto de Maseías. Esto lo hice delante de mi primo Hanamel, de los testigos que habían firmado la escritura y de toda la gente de Judá que estaba sentado en el patio de la guardia. También delante de ellos le dije a Baruch: el Dios Todopoderoso te ordena recibir esta escritura, tanto la copia sellada como la copia abierta. Guárdalas, diga conmigo, guárdalas, en una vasija de barro para que no se echen a perder. Dios nos promete que en este país volveremos a comprar casas, terrenos y viñedos. Denle un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Basado en este texto bíblico, quiero compartir con ustedes un tema que he titulado Guardando las promesas del Señor, o guardando las promesas de Dios. Y en el texto que acabamos de leer se relata la historia del profeta Jeremías. Jeremías era un hombre que desde muy joven Dios lo llamó para que le sirviera. Jeremías era un hombre muy apasionado cuando joven. Tan apasionado era Jeremías que llegó un día a decir estas palabras en medio de un dolor fuerte que estaba viviendo, en una situación difícil de su vida. Porque si se dan cuenta, el escrito que acabamos de leer, se dan cuenta que Jeremías estaba preso, estaba en una cárcel. Jeremías fue rechazado por toda una nación completa. Fue tan tremenda la vida de Jeremías que este hombre, cuando todos los profetas que habían en el pueblo de Israel profetizaban una cosa, él profetizaba otra. Y tan impresionante era todo esto que Jeremías lo metieron preso por hablar la verdad que Dios le decía que hablara. A él lo metieron preso por decirle a los reyes, a los gobernantes y a los sacerdotes que estaban engañando y estaban mintiendo al pueblo. Eso hizo que Jeremías cayera en una profunda depresión, tanto que llegó un momento en que no aguantó y dijo: voy a dejar el liderazgo.
Así fue. Voy a dejar el ministerio, no quiero servir más al Señor. Pero una vez que lo habla la palabra, dice el mismo Jeremías, en uno de los capítulos de la Biblia, dice que no podía dejarla porque la palabra que es de Dios, que estaba dentro de él, ardía como un fuego que no lo dejaba en paz y no lo dejaba tranquilo. Entonces, Jeremías pasó por ese tipo de cosas. Algunos llegaron a llamarle y a burlarse de él y lo llamaban el profeta llorón. Yo lo llamo a Jeremías el profeta quejón. Era un hombre que se quejaba mucho. No solamente trabajaba, sino que al mismo tiempo se quejaba. Pero Jeremías llegó a ser un hombre extraordinario que llegó a cumplir leyes y palabras de Dios de una manera muy perfecta y de una manera muy íntegra, a pesar de sus errores y de su manera de ser. Por eso en el texto que acabamos de leer, Jeremías, podemos aprender muchas cosas que hoy van a edificar y a bendecir nuestra vida. Lo primero que quiero que entienda usted hoy es que la palabra de Dios es sumamente importante. La palabra de Dios es algo que tiene que venir siempre en nuestra vida. Una de las cosas que me impactó leyendo el libro de Jeremías fue en el capítulo 28, creo, si mal no recuerdo, en Jeremías 31, versículo 12. Dice así: cuando ellos lleguen a Jerusalén, disfrutarán de mis bendiciones. Está hablando de la cautividad cuando vuelva. Yo les daré trigo, vino y aceite. Diga conmigo: trigo, vino y aceite. Dígalo más fuerte. Diga: trigo, vino y aceite. Estos tres elementos o estos tres alimentos representan tres cosas importantísimas en la Biblia. El trigo representa la palabra de Dios. El vino representa el gozo que produce el fruto del Espíritu Santo. Y el aceite representa la unción o el ungüento que el Espíritu Santo derrama sobre nuestra vida. Ahora, presten mucha atención de esto. Una de las cosas por qué es importante la palabra de Dios, escúcheme queridos jóvenes, es porque la palabra de Dios es la que produce gozo en nuestro corazón y produce fruto. Y ese fruto es el que hace que la unción del Espíritu Santo venga sobre nuestras vidas y sobre todo nuestro ser. Y es por eso que mucha gente no logra avanzar en la vida. Por eso muchos jóvenes no llegan a avanzar en la vida, no caminan, no prosperan espiritualmente, simple y llanamente porque no se han dedicado a cumplir la palabra de Dios en su vida. Pero ¿cómo pueden cumplir la palabra de Dios en su vida si ni siquiera la leen? Algunos ni siquiera Biblia tienen. Por eso bien dice la palabra del Señor: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mis caminos. Dice también las escrituras en el Salmo, dice: ¿con qué limpiará el joven su vida? Sino con escuchar y poner por obra su palabra. Entonces, ¿cuántos de los que están acá quieren de verdad prosperar en la vida? Pues no pueden prosperar en la vida si no se apegan y aman la palabra del Señor. El Salmo número 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni en silla de pecadores se ha sentado, sino que en la ley ¿de quién? De Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de un río, que da su fruto a su tiempo y su hoja que pasa no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, la manera que nosotros tenemos para prosperar en la vida es guardando la palabra de Dios. Y en este texto y con el ejemplo de Jeremías, nosotros podemos aprender cosas maravillosas y cosas muy hermosas aquí. Por ejemplo, número 1, lo primero que podemos aprender a través del escrito de Nehemías es que Dios habla. Diga conmigo: Dios habla. Vamos, dígale a la persona que tiene a su lado: Dios habla. Mire, jóvenes, préstenme mucha atención. Nosotros no venimos aquí los domingos a la iglesia, a un club. No venimos a danzar, no venimos a divertirnos. Venimos porque creemos que Dios puede hablar a nuestra vida y puede hablar a nuestro corazón. Si usted y yo venimos hoy los domingos a congregarnos, es porque creemos que la palabra de Dios nos va a tocar la vida. Y no solamente nos las va a tocar, sino que nos las va a cambiar y nos las va a transformar para siempre. Así que dígale a la persona que tiene a su lado, al joven que tiene a su lado, dígale: si tú has venido hoy es porque Dios va a hablar a tu corazón. Dios te va a decir lo que tienes que hacer, y una vez que los hagas vas a prosperar. No sé si me entiendes, te lo voy a explicar.
has venido hoy para que Dios te hable, ¿sí o no? Una vez que te hable, vas a hacer lo que Él te mandó, y una vez que lo hagas vas a prosperar y tu vida jamás será la misma. No sé si me entiendes hoy lo que te quiero decir, pero jamás será la misma. ¿Por qué? Porque Dios habla. Pero hay unos que llegan a decir: ay, pero es que yo no sé, porque es que a mí Dios no me habla. Es que yo veo que Dios le habla al pastor, yo veo que Dios le habla a mi líder, yo le veo que Dios le habla a la pastora de REC, yo veo que Dios le habla a la pastora de la iglesia, pero a mí no me habla. ¿Por qué Dios no me hablará? Claro que te habla. Lo que pasa es que a veces somos tan carnales y estamos tan metidos en cosas tan carnales que no nos damos cuenta que Dios nos habla. Y a veces somos tan supra espirituales, o por decir así, somos tan místicos, que pensamos que para que Dios nos hable tenemos que estar en la casa solos, y va a tronar una voz que va a decir: soy yo, Jehová. Eso no va a pasar. Eso es en la película de los 10 mandamientos. No sé si me entiende. Quizás le pasó a Jesús, le pasó a Moisés, le pasó a algunos de la Biblia, pero no todo el mundo le pasó así. Dios le hablaba a Jeremías diferente. Le dijo: Jeremías, ve a la casa del alfarero y allá te voy a ir palabra. Y Jeremías iba, y entonces se puso a ver al alfarero, y viendo al alfarero, Dios le habló al corazón. Ahí no dice que si el otro no, que pasó eso, no. Entonces a veces somos tan místicos para que Dios nos hable, que a lo mejor Dios nos ha hablado 1000 veces y no nos damos cuenta. Ahora, ¿cuántos de los que están acá quieren que Dios les hable? Abra la Biblia y léala. Le va a hablar todos los días de su vida. El problema es que Dios no te hable porque no lees la Biblia. ¿Quiere que Dios le hable? Lea la Biblia. Dios te habla a través de ella. Te dice sus escritos, te dice: no mates, no robes. Ay, yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. La voluntad de Dios para tu vida es que no mates, no robes, honra a tus padres, estudia, no te deben quedar materias, debes salir bien en todo. ¿Quieres saber más de la voluntad de Dios para su vida? Ahí está, la Biblia es clara. Pero ¿por qué no la sabemos y no la reconocemos? Porque simplemente no la leemos, no nos instruimos. Ahora, cuando uno lee la palabra, suceden también cosas maravillosas, como es el rema de Dios. El rema de Dios es aquella palabra específica que te llega. Yo he tenido experiencia donde estoy leyendo la Biblia y estoy apasionado, y de repente hay una palabra que marca mi vida, mi corazón, y eso me pega tanto por dentro que siento corriente, siento emoción, me provoca brincar, me provoca hacer de todo. ¿Por qué? Porque estoy sintiendo que Dios me está hablando y me está prometiendo algo a mí personalmente. No sé si me entienden. Esa es una palabra rema personal. Ahora, no es necesario escuchar la voz de Dios: Edgar, hijo mío, ve hasta allá a la calle derecha. No es necesario. ¿Sí me entiende? Oye, tú dices: oye, Dios me está hablando. O sea, ¿cómo hace uno para saber que Dios le habló? Mire, yo no sé. Solo sé que uno sabe que Dios le habló. No hay una fórmula mágica, nada. Solo sé que yo sé que Dios me habló. ¿Cómo? Porque está aquí. Aunque el corazón sea engañoso y vano, cuando Dios le habla y trata con el corazón de uno sabe, en lo más profundo de nuestro ser: Dios me dio una palabra hoy. Eso es específico. Ahora, Dios habla a través de su Biblia de manera colectiva. En un mensaje en la iglesia a través de un pastor, Dios habla de manera colectiva, pero también de manera individual. Dios habla de maneras impresionantes, de maneras ilógicas muchas veces. Dios a veces habla y nos manda a hacer cosas insólitas. Eso lo podemos aprender hoy de Jeremías, de que Dios manda a hacer cosas insólitas. Por ejemplo, en el texto que acabamos de leer, Jeremías está hablando de la profecía donde la nación de Israel va a ser destruida en los próximos días. Y aparte de que va a ser destruida, dice Jeremías: Israel la voy a destruir. Y le dijo esto: no te cases ni tengas hijos. Si alguno de ustedes le dice así, se mueren. Pero Dios le dijo a Jeremías: ni te cases ni tengas hijos. ¿Por qué, Señor? Si yo estoy tan joven y guapo, yo quiero tener mi esposa. No, porque voy a destruir esta ciudad. Está bien, ¿verdad? ¿Para qué voy a tener hijos si voy a destruir la ciudad? Dice el Señor. Ok, está bien, Señor, te hago caso. Jeremías, le volvió a hablar otra vez: dime, Señor. Jeremías, compra una heredad. Yo me imagino a Jeremías diciendo: ya va, no me deja tener esposa porque voy a destruir la ciudad, pero ahora me pide que compre una tierra que no la voy a disfrutar ni la voy a trabajar, porque igual van a destruir la ciudad. No es como ilógico. A veces Dios te habla de manera tan ilógica que muchas veces no logra discernir. Por eso es que los jóvenes andan como locos: me habló, no me habló, será, no será. No entienden la voluntad de Dios, no entienden la voz de Dios. Y entonces por eso es que muchos de ustedes se desvían buscando cosas místicas,
del más allá. Y terminan llevándoselo por otra iglesia y terminan desviándose, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Dios es muy sencillo, pero a la vez es enigmático. Yo sí puedo entender que Dios es enigmático. Por ejemplo, ¿se acuerdan del profeta Balaam que iba a maldecir a Israel? Y Dios le dijo: no lo maldigas. Y 3 veces le dijo: no lo maldigas. Y como no le hizo caso, ¿qué hizo Dios? Le habló a través de una burra. Perdón, a través de un burro. Y tú se imaginas que uno vaya en el burro y el burro: así te dice el Señor. Yo me muero ahí del miedo. Un burro le habló al profeta Balaam para que no hiciera caso de ir a maldecir a Israel. Un burro. No te va a hablar Dios a través de tu suegra. Si usa un burro, puede usar tu suegra, puede usar tu novia, a tu novio. ¿No será Dios que te está diciendo cuando estás con tu novia y la estás besando y te está diciendo: no toque, papi, no toque, mi amor, no toque, eso es malo? La Biblia dice. El Señor te está hablando, vagabundo. ¿Sí o no? ¿O es que cree que Dios no les habla cuando están en la intimidad y quieren masturbarse, ver pornografía, tener malos pensamientos? ¿Crees que Dios no le habla al corazón y el corazón les late y le dice: no lo hagas, no lo hagas, está mal? No está tronando ninguna voz, pero está tronando la fuerza del ser que está dentro de ti, que está rebosando en tu corazón, que te dice: yo soy un Dios celoso, yo soy un Dios santo, sírveme, me ama, me sé íntegro. Ahí te está hablando el Señor. Pero ahí sí ahí está hablando el Señor un trueno. Palabra cierta. ¿Sí o no? Entonces, imagínense, se está esperando, ahí sí se hacen los locos. Están besando a la novia y se hace: no, yo no lo escucho. Dios habla de muchas maneras. Dígame cuando le dijo a los discípulos: vayan, busquen un cántaro de agua. Usted se imagina a Pedro, Juan, apóstoles y con un cántaro de agua. En la antigüedad, en los tiempos de Jesús, el que cargara un cántaro de agua eran las mujeres. Y entonces estos apóstoles, yo me imagino: ay, papi, le decían a Pedro y a Juan cargando un cántaro de agua. Si el Señor me hubiese dicho: vaya, cargue, es como que yo le diga a Rubén: ponte una falda. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos, ay, pastor, que te pongas una falda y camines y des vueltas, 7 vueltas alrededor de la iglesia. Pastor, que van a decir mis redes prejuveniles, que te la pongas, chico. Algo así parecido. Dígame cuando le dijo, el Señor llegó y le dijo: quiero que vayas y desaten el burro que está allá, el pollino, y me lo traiga. Y si alguien les pregunta, dígale que yo lo necesito. ¿Te imaginas que yo te mande a Centromotriz Portuguesa? Rubén, ve y dile al gerente que me mande la camioneta 350 que está allá, y si te pregunta, dile que yo la necesito. ¿Vas ahí? Preso. O sea, si entienden las cosas como Dios. Dígame al profeta aquel, al profeta que le dijo: mira, hay un profeta, ese sí fue peor, ahí sí se voló Dios tremendo, yo no lo hubiese hecho. Le dijo el Señor: he aquí, viene palabra de él sobre el profeta, y le dice al Señor: agarra estiércol, excremento, pupú humano y haz una torta. Usted se imagina arepita de manteca. Ey, pero ustedes no son hijos de Dios, no son obedientes, pues. Ahora, ¿qué prefiere? ¿Hacer torta con popó o casarse con el muchacho feo pero que vale la pena casar? O sea, no sé si me estás entendiendo. O casarse verdaderamente con un hombre de Dios. Ay, pero es que aquel es más lindo y tiene los pantalones pegaditos y se hace los tubitos. No, porque a uno no le agrada la voluntad de Dios muchas veces. Por eso es que uno se hace loco, no lee la Biblia ni nada. Pero a uno no le agrada la voluntad de Dios. No te agrada oír a tu mamá, no te agrada ir a tu papá, no te agrada el consejo del tío, no te agrada el consejo de la tía, y no te das cuenta que Dios te está hablando a través de esas personas, a través del tío, a través de la tía. Te están aconsejando, te están diciendo: tienes que estar bien, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Pero muchas veces no le paramos a Dios, nos hacemos los locos. Y el profeta dijo: Señor, una torta de pupú no puede ser. Sí, no solamente eso, sino que la vas a cocinar. Y no solamente la vas a cocinar, te la vas a comer. Sí, no estoy jugando, así dice la Biblia, claro. Y entonces el profeta empezó a arrugar, decimos aquí: oh, Señor, no, estás loco, no, Señor, por favor, Señor, te lo suplico, que no sea excremento humano, que sea de vaca, por favor, de vaca. Porque cuando yo tenía sarampión, mi mamá me daba bosta de vaca con leche.
Y así se me curaba. Y entonces le dijo, está bien, no lo hagas de humano, hazlo de vaca. Y agarró popó de vaca, igual la amasó, hizo torta y esa se la tuvo que comer. La ley de Dios prohibía eso. Dios prohibía esas cosas, prohibía todo eso. Pero Dios, ¿para qué Dios le hizo hacer esa torta? Para decir, oh Israel, ustedes se han hecho inmundos ante mí. Guarda, pues lo hubiese dicho, digo, dígaselo, Señor, así usted viene directo, no tiene por qué hacer tanta figura. Pero Él quiere, es su soberanía, es su voluntad. Él habla así. ¿Qué podemos hacer? Lo que tenemos que estar pila cuando Dios nos hable, y los sentidos espirituales bien agudos para ver lo que Dios quiere para nuestra vida. Y eso es a través de la lectura de la palabra, escuchando la palabra, congregándose, meditando y predicando. ¿Sí me están entendiendo? Entonces eso lo podemos aprender hoy de Jeremías. Entonces lo impresionante de Jeremías es que Dios le dice a Jeremías, Jeremías, compra un terreno. Y él dice más adelante que Dios le dijo que comprara el terreno. Y él fue y le dijo a toda la gente que estaba con él, Dios me habló y me dijo que comprara un terreno y un primo mío va a venir a vendérmelo. Pero como él estaba incomunicado, era imposible que eso pasara. Pues así fue. En la tarde llegó el primo a ofrecerle el terreno. Y él dice abajo, y esto es para que vean que yo hablé con Dios y Dios habló conmigo. Es decir, que Dios habla. Dígale que tiene a su lado, Dios habla. Y de que habla, habla, no es cuento. ¿Oyeron? No es solamente que habla en la película de los 10 mandamientos. No, Dios habla. Y de que habla, habla. Y de que cumple su palabra, la cumple. Porque Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta. Dios habla. Entonces, si entendemos esto, todo lo podemos aprender muy bien. No solamente habla, hace cosas insólitas. Jeremías compra una heredad. ¿Para qué, Señor, si van a destruir la tierra? Que la compre, chico, compre la heredad. Y Jeremías la compró. Pero no solamente la compró, sino que Dios le hizo hacer otra cosa que podemos aprender de esto. Sino que Dios le dijo a Jeremías, le dijo que le hiciera y que tomara testigo. Jeremías viene y Dios le dice, compra la heredad. Entonces, ¿por qué Jeremías tiene que comprar una heredad cuando ya Israel va a quedar destruida? Y en el versículo 15 dice que Dios no solamente iba a destruir a Israel, sino que haría volverlos a ellos de la cautividad algún día. En pocas palabras, Israel había pecado demasiado y Dios dijo, pecaron. Y durante 70 años, ese día Dios le mandó 3 castigos a Israel. Uno, dijo, el que se vaya corriendo para Egipto, lo mato de peste. El que se quede peleando en la tierra, morirá a punta de espada, junto con su rey. Y el que se someta, se humille a lo que yo dije que iba a suceder, y se queda tranquilito y se va cautivo con Babilonia, ese vivirá, fructificará y prosperará en tierra ajena. Pero muchos soberbios y orgullosos se quedaron peleando por el rey, y muchos cobardes y que no querían pasar por el proceso se fueron a Egipto y allá murieron de peste. Solo los que fueron cautivos, ahí estaba el profeta Daniel, ahí estaba Sadrach, Mesach y Abednego. Toda esa historia bíblica sucede en ese marco de la Biblia. 70 años después, Dios lo que le estaba diciendo a Jeremías, escúcheme bien, eso que Jeremías tenía, Dios lo que le estaba diciendo a Jeremías, Jeremías, compra el terreno. Y entonces Jeremías no tenía heredero, no tenía nada. Pero más adelante Dios dice, porque yo voy a hacer volver a mi pueblo nuevamente y nunca más será arrancado. Es decir, que Dios estaba propenso a cumplir su palabra. Es más, la pastora me recordaba ahora que Dios le había dicho a uno de los profetas, creo que fue el mismo Jeremías, le dijo, compra en los momentos de crisis. Compra cuando no se puede comprar, cuando las cosas están más fuertes. Dios nos ha dado una orden que compremos sin plata y sin dinero. No sé si me estás entendiendo. Mire, la crisis puede ser la que sea, la crisis puede pasar lo que sea, pero algo sí te voy a decir. Si Dios te dio una palabra, Dios la va a cumplir en tu vida porque la cumple. Dios le dijo a Jeremías, escúchame bien, ya va, espera un momento. Dios le dijo a Jeremías, compra el terreno. ¿Te imaginas? Le dio la escritura a Jeremías. Jeremías le da la escritura y Jeremías se va. Esa escritura tipificaba que algún día Dios iba a cumplir la palabra de él. Es decir, que Dios lo que dijo lo iba a hacer. Lo voy a mandar cautivo, pero en 70 años los voy a regresar. ¿Usted se imagina el día que ese pueblo regresó y que sacaron los escritos?
Eso fue poderoso. Es decir, que Dios sí va a cumplir su palabra. Siempre lo ha cumplido y lo ha cumplido a través de la historia de Israel. Dios castigó a Israel ese día 3 veces. ¿Pero por qué lo castiga? Dios castiga a Israel por no cumplir su palabra. Por eso es que nosotros tenemos que aprender a cumplir su palabra. ¿Cuáles fueron las leyes que Israel violó? La ley del año sabático. Es decir, cada 7 años uno tenía que hacer descansar la tierra y darle a los pobres todo lo que la tierra producía. Cada 7 años. Israel no lo hizo. Cada 7 años, todo aquel que tenía una deuda, tenían que perdonarle la deuda. Y si había algún esclavo, el esclavo tenía que quedar libre cada 7 años. Israel no lo hizo. ¿Qué hizo Dios? Durante 490 años, Israel incumplió esas 2 leyes importantísimas. ¿Qué hizo Dios? Bueno, muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, va un año por aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 7, no lo hicieron. Aquí va otro año. 1, 2, 3, 4, y pasaron 490 años. Y los años que Dios había guardado, que ellos no incumplieron, fueron 70 años. Porque 490, si usted divide entre 7, 490, da 70. Y fueron 70 los años que Dios mandó al pueblo de Israel a la cautividad. Hey, joven, cuidado, Dios no puede ser burlado. ¿Sabes cuánta pornografía has visto? ¿Sabes cuántas veces te has masturbado? ¿Sabes cuántas groserías has dicho? ¿Sabes cuántas veces has faltado? Dios no puede ser burlado. Mejor arrepintámonos ahora y volvámonos de todo corazón antes de que su ira venga. No sé si me estás entendiendo. Mejor me arrepiento ahora que me está hablando ahorita, y mejor no me la tiro de burro como al profeta Balán. Dile al que tienes a tu lado, ten cuidado. Es más, ¿cómo es posible que Dios le hable a un burro y a uno no? Qué silencio. Porque podemos aprender hoy que Dios habla. Podemos aprender que Dios hace cosas insólitas como esta. Israel, te vas, pero vuelve. Te vas, pero vuelve. Es decir, que Dios le dijo, sí, se va a cumplir la palabra de que se cumple, se cumple. Yo vengo para decirte hoy, escúchame bien, que si Dios te habló que te iba a bendecir, que te iba a prosperar, aunque pasen 1000 años, lo va a hacer, lo va a lograr. No me voy para allá, se va a cumplir lo que un día Dios te prometió, que te dijo que iba a prosperar. Así, ¿te acuerdas? Te habló el Señor, se va a cumplir. Todo lo que Dios te dijo, no, hombre, ustedes no entienden. Todo lo que Dios dijo se va a cumplir, te va a prosperar, te va a dar una buena familia, vas a estudiar en la universidad, te vas a graduar, vas a ser exitoso. ¿A cuánto Dios le ha hablado alguna vez? ¿A cuánto Dios le ha hablado alguna vez? A ver, ¿a cuánto Dios le ha dado una promesa? Hey, aunque pasen 70 años de que se cumple, porque si Dios lo dijo, lo va a hacer, lo va a hacer.